Mi hermano me traicionó, robó a mi novia, y ahora están comprometidos. Pero cuando regresaron, papá los desheredó y cambió su testamento. Hace 15 años, sentí que tenía todo bajo control. Tom, mi hermano mayor, era mi héroe. A los 23 años, era genial, exitoso, y a pesar de la diferencia de edad, estábamos muy unidos. Después de que perdí a mamá por cáncer cuando tenía 8 años, tuvimos que estarlo. Yo soy Samuel. Era Tom, papá y yo contra el mundo. Papá hizo lo mejor que pudo después de que mamá falleció. Esta es la historia de cómo mi hermano arruinó nuestra familia. Aunque papá trabajaba muchas horas extras en su empresa de construcción, siempre sacaba tiempo para nosotros. El día de la familia era cada domingo. Los tres mirábamos fútbol, hacíamos parrilladas en el jardín o jugábamos a juegos de mesa sin teléfonos ni interrupciones. Cosas simples, pero esos momentos lo significaban todo. Una cosa que a papá especialmente le importaba era enseñarnos valores. Nos inculcaba estas ideas básicas: lealtad, integridad, respeto. Tu palabra y tu lealtad lo son todo. Si no puedes ser leal a las personas que amas, no te las mereces en tu vida, nos decía, resaltando la lealtad por encima de todo, lealtad hacia la familia y los seres queridos. Su voz tomaba un tono serio y sabíamos que teníamos que prestarle atención. Cuando comencé a salir con Sara en mi segundo año de secundaria, todo parecía perfecto. Tom y yo habíamos aprendido esas lecciones. O al menos, yo pensaba que ambos lo habíamos hecho. Una vez, papá nos sentó y dijo algo que nunca olvidaré: si alguno de ustedes alguna vez engaña a alguien, no esperen que los apoye. Ese tipo de traición va en contra de todo lo que les he enseñado. Sara estaba en su tercer año, era atractiva, inteligente, de alguna manera, me eligió a mí. Nos llevamos muy bien desde el principio, teníamos gustos musicales similares y pasábamos horas debatiendo sobre todo y nada. Todos la adoraban. Incluso pagaba las cenas familiares, y papá la trataba como a la hija que nunca tuvo. Luego estaba Tom. Tom y Sara comenzaron a salir cuando yo no estaba. Al principio parecía inocente. Se llevaban maravillosamente, y Tom la ayudaba con su solicitud para la universidad, ya que él había terminado recientemente. O hablaban sobre música, ya que ambos tocaban la guitarra. La forma en que mi hermano y mi novia se llevaban parecía agradable en ese momento. Era tan ingenuo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales que me perdí. Incluso me jactaba con mis amigos de lo afortunado que era por tener una pareja que encajaba tan perfectamente en mi familia. No me di cuenta de cómo sus conversaciones se detenían cuando yo entraba en la habitación, ni de cómo Sara sonreía un poco más de lo normal cuando Tom llegaba a casa. Pero cuando eres joven y estás enamorado, no buscas traiciones en las personas en las que más confías. Incluso cuando están justo frente a tu cara. Un martes por la tarde en octubre cambió todo eso. Ese día se destacó porque el entrenador Stevens tuvo una emergencia familiar, así que se canceló la práctica de atletismo debido a un día inusualmente cálido de otoño. Pensé que sorprendería a Sara con algunos planes improvisados. En su lugar, recibí la sorpresa de mi vida. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si la práctica no se hubiera cancelado, si no hubiera llegado a casa en el momento exacto y equivocado. ¿Sabes cómo en las películas, cuando algo terrible está a punto de suceder, ponen música ominosa para crear suspenso? La vida real no funciona así. La vida real te golpea con sus peores momentos en total silencio. En días ordinarios, cuando estás pensando en algo tan simple como qué merienda tendrás después de la escuela. Recuerdo cada detalle de esa tarde. La forma en que el sol proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la sala cuando empujé la puerta de entrada. El crujido al abrirse, mi mochila golpeando suavemente el suelo. Tom a veces trabajaba desde casa, así que su coche en el garaje tenía sentido. Pero la bicicleta de Sara apoyada en la baranda del porche, eso no tenía sentido. Mi instinto se retorció, pero traté de ignorarlo. Tal vez había venido a estudiar y Tom la había dejado entrar. Podía escuchar risas provenientes de arriba. ¿Su risa? No era cualquier risa. Algo en ella sonaba diferente, más personal. Como en las películas de terror, cuando el protagonista sube las escaleras y quieres gritarles para que se den la vuelta. Estaba viviendo ese momento. Pero no había música dramática para advertirme. Los sonidos venían de mi habitación. Mi propia habitación, de todos los lugares. Como si ni siquiera me valoraran lo suficiente como para ir a otro lugar. Me quedé fuera de la puerta, con la mano suspendida sobre la perilla, tal vez para siempre. Parte de mí quería fingir que nunca había llegado temprano,
pero la voz de papá resonaba en mi cabeza. El carácter es enfrentar verdades difíciles, incluso cuando duele. Así que abrí la puerta. Hay escenas que no puedes dejar de ver, por más que intentes. Una de esas imágenes es ver a tu hermano y tu novia enredados juntos en tu propia cama. El tiempo pareció detenerse. Sara se apresuró a cubrirse, con las mejillas rojas. Tom solo se quedó allí, sin camiseta, mirando como un ciervo atrapado en los faros. Nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, Sara susurró, «Samuel». Su voz temblaba. Levanté mi mano, deteniéndola, sorprendido por lo firme que estaba, a pesar de lo mucho que temblaba por dentro. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sara intentó de nuevo. «Por favor, nosotros tenemos sentimientos el uno por el otro. No queríamos que esto sucediera». «¿Sentimientos el uno por el otro?», repetí, mi voz apenas bajo control. Se miraron el uno al otro, y esa mirada me dijo todo. Esto no había sido un error aislado. Esto había estado sucediendo a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mientras imágenes pasaban por mi mente de todas las veces que estuve trabajando turnos extra para ahorrar para su regalo de cumpleaños. Se miraron de nuevo. Tom intentó decir algo sobre cómo simplemente sucedió, gradualmente. Pero lo interrumpí. ¿En mi habitación? Escupí sobre mi cama. ¿Eso también fue gradual? Sara ya estaba llorando a gritos, el maquillaje derramándose por sus mejillas. Su voz era un susurro mientras trataba. «Samuel, deberíamos hablar. Te debemos una explicación». La miré, mi voz más fría de lo que sabía que podía ser. «Ya no me debes nada. Se acabó. Ambos». Tom dio un paso hacia mí. «No seas así. Somos familia». Al escuchar la palabra familia, algo dentro de mí se rompió. Solté una risa amarga que sonó más como un sollozo. Extendió la mano para tocarme el hombro, pero me alejé como si su mano fuera fuego. ¿Eso es lo que hace la familia? ¿Se mete con la novia de su hermano? ¿Miente, traiciona?, pregunté, mi voz temblando de furia. «No me toques. No me hables. Solo salgan, los dos. Salgan de mi habitación». Mientras se iban, Sara trató una última vez, susurrando, «¿Podemos por favor hablar sobre esto?». Me quedé mirándola. La chica que creí que amaba estaba parada en mi puerta, sosteniendo la camisa arrugada de su hermano en las manos. Era como mirar a una extraña. «No hay nada de qué hablar», murmuré suavemente. «Solo vete». Me quedé en mi habitación, mirando las sábanas arrugadas de la cama después de que se fueron. El lugar parecía contaminado de alguna manera, como si cada recuerdo que había guardado allí se hubiera envenenado. Todo lo que entendía sobre el amor, la familia, la confianza, todo parecía una mentira. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. Mi hermano, mi héroe, la persona que más admiraba después de papá, me había traicionado de la peor forma posible. Y Sara, mi primer verdadero amor. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente escuché el auto de papá estacionarse en el camino de entrada. Ella lo había ayudado a hacerlo. Estaba por llegar de su trabajo en unos minutos, probablemente preguntándose por qué el auto de Tom había desaparecido y por qué estaba sentado solo en la oscuridad. Tenía que contarle. Papá, quien valoraba la lealtad por encima de todo, necesitaba saber lo que su hijo mayor había hecho. Pero primero tenía que averiguar cómo levantarme de nuevo. Es algo extraño sentarse en la cocina tratando de contarle a tu padre que su hijo mayor traicionó al menor. La puerta se abrió y papá entró, todavía con su atuendo de trabajo, luciendo cansado pero contento, como siempre después de un buen día en el sitio de construcción que mamá había elegido años atrás. Me senté en nuestra mesa de roble desgastada, escuchando las botas de papá en el porche, sabiendo que estaba a punto de romper lo que quedaba de nuestra familia. Me miró una vez y se detuvo en seco. «Samuel», su voz cambió de cansada a preocupada inmediatamente. «¿Qué pasa, hijo? Pareces haber visto un fantasma». Pero mi garganta se cerró. ¿Cómo comenzar una conversación como esta? Papá dejó su lonchera sobre la mesa y se sentó frente a mí, con las manos, gastadas por años de trabajo duro, cruzadas sobre la mesa. «Habla conmigo, hijo». Respiré profundamente. «Hoy llegué temprano de la práctica de atletismo», dije, mi voz sonando más pequeña de lo que esperaba. «El entrenador Stevens tuvo una emergencia». Entonces le conté todo. El auto de Tom estaba en el camino de entrada. La bicicleta de Sara estaba en el porche.
ruidos desde arriba, encontrándolos en mi habitación. Cada palabra parecía torcerse en la cara de papá, pasando por diferentes etapas. Primero incertidumbre, luego incredulidad. Y finalmente, la expresión más aterradora que jamás haya visto, pura ira fría. Cuando terminé, la cocina estaba tan silenciosa que podías oír el viejo reloj sobre la estufa tic-taqueando. Papá se quedó allí, con los nudillos blancos, las manos convertidas en puños sobre la mesa. Tom. Su voz explotó por toda la casa, haciéndome saltar. Tom, ven aquí ahora. Tartamudeé, temblando. Papá. No está aquí. ¿Se fue después? Después de que los encontré. Papá sacó su teléfono, marcó el número de Tom y lo puso en altavoz. La voz de papá ahora estaba mortalmente tranquila, lo cual era aún peor que gritar. Sonó 3 veces antes de ir al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más. Vuelve a esta casa ahora. Tenemos que hablar de lo que le hiciste a tu hermano. Cada vez, fue directamente al buzón de voz. Finalmente, apareció una notificación de texto. Papá leyó el mensaje en voz alta, su voz volviéndose más dura con cada palabra. No voy a volver esta noche. Necesito tiempo para pensar. Samuel está exagerando de todas formas. Sara y yo tenemos sentimientos reales el uno por el otro. Papá me miró con una mezcla de ira y dolor que nunca olvidaré. Estaba intentando explicarlo suavemente, como si de alguna manera estuviera bien porque tenían sentimientos el uno por el otro. Papá dio un golpe sobre la mesa. No hay justificación para esto. Ninguna. Comenzó a caminar por la cocina, algo que siempre hacía cuando estaba realmente agitado. Tu propio hermano con tu novia en tu habitación. Se detuvo de repente y me miró. ¿Estás bien, hijo? ¿De verdad estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No había considerado realmente cómo me sentía. Estaba tan enfocado en contarle lo que había sucedido, que no dejaba de verlos allí en mi habitación. Y de repente, papá estaba allí, abrazándome como lo hacía cuando era pequeño. Hasta ese momento no había entendido cuánto necesitaba eso. Escúchame, dijo, con la voz rasgada por la emoción. Lo que hizo Tom no es lo que hace una familia. Eso no es lo que le enseñé. No hiciste nada malo aquí, ¿lo entiendes? Nos quedamos allí un largo tiempo sin decir nada. Finalmente, papá se apartó, su rostro decidido. Tu hermano tomó su decisión, dijo firmemente. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. ¿Qué significa eso? Pregunté, limpiándome los ojos con la manga. Significa, la voz de papá era de acero. Que cuando decida volver a casa, más le vale estar listo para hacer las maletas. No voy a tener bajo mi techo a alguien que traicione a su familia. Una parte de mí quería protestar. A pesar de todo, Tom seguía siendo mi hermano. Pero otra parte, la que seguía viendo cómo estaban juntos en mi habitación, sabía que papá tenía razón. Lo más probable es que trate de argumentar que estoy exagerando, que estoy siendo dramático con todo esto, dijo papá, sacudiendo la cabeza. Pasamos el resto de esa noche en la cocina con papá, pidiendo pizza porque ninguno de los dos quería cocinar. Hay límites que no se cruzan, Samuel dijo. Traicionar a tu propio hermano así, eso es uno de ellos. Evitamos suavemente el vacío que dejó Tom en la conversación, hablando de todo y nada al mismo tiempo. Ambos sabíamos, sin embargo, que las cosas nunca serían iguales. Papá me detuvo en el pasillo justo antes de acostarme. Samuel, recuerda lo que siempre te he dicho sobre la lealtad. Que lo es todo, respondí. Eso es. Y hoy, Tom mostró que no tiene ninguna. No lo olvides nunca. Esa noche, mientras yacía en la cama, después de quitar todo y cambiar las sábanas, seguí pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Esta mañana, me desperté con una novia que creía que amaba y un hermano en el que confiaba. Ahora no tenía ninguno. Pero sí tenía a papá. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero quien dijo eso nunca vio cómo su hermano decide abandonar a su familia. A veces eso es suficiente para enfrentarse a lo que venga. 6 años después de ese día. Traté de reconstruir alguna semblanza de una vida normal, graduándome de la escuela secundaria y comenzando la universidad. Tom se fue esa noche y no volvió realmente. Aparentemente, él y Sara se comprometieron. Me enteré por tía Karen, quien mantenía el contacto con ambos. Papá y yo nos las arreglamos, solo los dos. Encontramos nuevas rutinas y tradiciones. El fútbol de los domingos se convirtió en nuestro tiempo sagrado. Pidiendo alitas,
gritando frente al televisor y pretendiendo no notar el espacio vacío en el sofá donde Tom solía sentarse. Pero la vida tiene una forma de lanzarte curvas cuando menos lo esperas. Papá comenzó a sentirse más fatigado de lo normal. Al principio ambos lo descartamos. Estaba trabajando mucho y pasando tiempo extra en la empresa de construcción. Sin embargo, luego empezó a perder peso, y no de manera favorable. Su ropa de trabajo le quedaba suelta, su rostro se veía delgado y la energía que siempre había tenido simplemente desapareció. Él desestimaba mis preocupaciones, diciendo, probablemente solo sea estrés. Tal vez ya estoy demasiado viejo para este proyecto de construcción. Pero yo conocía a mi papá. Él nunca se volvía demasiado viejo para nada. Papá, necesitas ver a un médico, le dije una mañana, viéndolo intentar ocultar un ataque de tos detrás de su taza de café. Este era el hombre que aún levantaba 100 libras en el gimnasio a los 54 años y podía trabajar más que los chicos de la mitad de su edad en el sitio de construcción. Finalmente, después de semanas viendo cómo él seguía adelante con lo que fuera que lo estuviera afectando, tomé una decisión. Él intentó discutir, pero esta vez, yo fui el terco. Como esto no era normal, programé la cita yo mismo y lo llevé allí, sentándome en la sala de espera mientras le hacían pruebas. Cuando el médico nos llamó para repasar los resultados, recuerdo que jugaba con mi teléfono, intentando no pensar en mamá, quien había empezado de la misma manera, siempre agotada, perdiendo peso. En el momento en que vi la cara del médico, supe que eran malas noticias. Cáncer, etapa 4, ya se ha propagado a sus pulmones y su hígado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó papá, su voz firme, mientras yo sentía que mi mundo daba vueltas. Sin tratamiento, tal vez 3 meses. Con tratamiento agresivo, podríamos prolongarlo a 6 u 8, dijo el médico, haciendo una pausa y mirándonos entre los dos. Papá simplemente asintió, como si estuviera hablando del pronóstico del tiempo, en lugar de su propia muerte. Dado lo avanzado que está, estamos hablando de calidad de vida versus cantidad, continuó. Yo me quedé allí, observándolo hacer preguntas sensatas sobre las opciones de tratamiento y los efectos secundarios. Lo único en lo que podía pensar era, no uno más. A diferencia de mamá. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté llamar a Tom. Nada. Silencio total. Papá empeoró rápidamente. Tuvo que dejar de trabajar, algo que nunca habría imaginado. No tienes que detener tu vida por mí, me decía. Pero ambos sabíamos que sí lo hacía. Dejé la universidad para ayudar a cuidarlo y conseguí un trabajo a medio tiempo que podía hacer desde casa para estar cerca porque eso es lo que hacen las familias. La familia real. Alguna vez nos visitaba la tía Karen. Un día, mientras estábamos visitando durante uno de los ciclos de tratamiento especialmente difíciles de papá, ella comentó, Tom debería saber lo grave que está. Tal vez si hablo con él, lo sabrá, murmuré, más cortante de lo que pretendía. Simplemente no le importa, dijo papá, con la voz débil pero firme. No dejes que la ira te corrompa, hijo. Tom tomó sus decisiones. Tú concéntrate en hacer las tuyas. Pero, ¿cómo no podría estar enfadado? Tom estaba viviendo su vida como si no existiéramos, mientras yo veía a nuestro padre desmoronarse. ¿Dónde estaba mi hermano? Yo estaba aprendiendo a administrar inyecciones, a gestionar medicamentos para el dolor y a lidiar con la creciente debilidad de papá. La tía Karen dijo que él estaba planeando su boda con la chica que me había robado. Lo peor no era ni siquiera la ausencia de Tom. Era ver a papá intentar ocultar su tristeza cada vez que alguien lo mencionaba. Actualización, una tarde, me miró y me dijo, estoy orgulloso de ti. Tan orgulloso. Has mostrado más fuerza y carácter en estos últimos meses que la mayoría de las personas en toda su vida. Papá. Traté de interrumpir, pero no me dejó. Pensé que le había enseñado mejor a Tom, pero al final, tomamos nuestras propias decisiones. Tú decidiste estar aquí. Eso significa todo para mí. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero las combatí. Papá necesitaba que fuera fuerte. Aprendí eso de ti, le dije. Sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de tristeza. Al mirarlo, a mi fuerte y orgulloso padre, derrumbado por la enfermedad, pero aún tratando de enseñarme, aún intentando asegurarse de que estuviera bien, me di cuenta de que tenía razón. Tal vez, pero tú lo hiciste a tu manera. No pierdas eso, Samuel. No dejes que lo que hizo Tom arruine quién eres. Algo dentro de mí se rompió, pero también agudizó mi determinación. Tom pudo habernos dejado atrás, pero yo no lo haría.
Papá falleció una tranquila mañana de domingo en octubre. Estuve allí hasta el final, porque eso es lo que hacen las familias reales. De alguna manera, me pareció apropiado. Los domingos siempre habían sido nuestro día. Medio viendo un partido de fútbol en la pequeña televisión. Nos habíamos mudado a su habitación. Estaba sentado junto a su cama cuando noté que su respiración había cambiado. Un instante estaba allí, y al siguiente, ya no. Tom nunca vino a despedirse, ni siquiera llamó. El funeral fue modesto, tal como papá lo habría querido. Su equipo de construcción llegó en masa, con trajes bien planchados que parecían extraños en hombres que conocía de los sitios de construcción, con cascos y botas. La tía Karen manejó los detalles que no pude enfrentar. Y arregló todo. Yo seguía mirando la puerta, esperando, parte de mí aún esperando que Tom apareciera. Algunos viejos conocidos de papá hablaron sobre lo fantástico que era, sobre cómo siempre había estado allí para la gente y cómo ejemplificaba la integridad. Lo sabía, murmuró la tía Karen durante la recepción. Solo asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Me aseguré de que supiera todo. ¿Qué podía decir? ¿Que mi hermano apenas se molestó en venir al funeral de nuestro padre? ¿Que probablemente estaba con Sara mientras yo enterraba al padre que nos crió? 2 semanas después de la muerte de papá, nos reunimos con el señor Peterson, el abogado de papá. No esperaba mucho. La mayoría de los ahorros de papá ya se habían ido. Entre su jubilación anticipada y los gastos médicos, estaba listo para afrontar cualquier deuda que quedara por pagar. Peterson asintió y abrió un gran expediente. Ahora, respecto al testamento de su padre. Lo que siguió me dejó sin palabras. Parecía que papá había sido más ahorrativo de lo que Tom y yo sabíamos. Su casa estaba completamente pagada, sus inversiones habían crecido silenciosamente a lo largo de los años. Y tenía pólizas de seguro de vida que desconocíamos. Pero esa no era la parte sorprendente. El señor Peterson comenzó a leer el testamento. Dejo la suma de $5,000. Parpadeé. Tom. Eso es todo, dijo el señor Peterson. Entonces hay más. Mi garganta se cerró. Tom, si estás leyendo esto, sabe que esta cantidad refleja las decisiones que tomaste cuando dejaste a tu hermano. Dejaste esta familia. Las acciones tienen consecuencias. Dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo la casa, todas las cuentas financieras y efectos personales, a Samuel. Tú te quedaste. Mostraste lo que realmente significa la familia. Todo lo que tengo es tuyo. No porque seas el hijo menor, sino porque lo ganaste con tu lealtad y carácter. Me quedé allí, atónito. Papá siempre había sido directo acerca de sus valores, pero esto era su declaración final sobre lo que más le importaba. Hay una carta personal para ti también, dijo el señor Peterson, entregándome un sobre. La abrí con manos temblorosas. Samuel, si estás leyendo esto, me he ido. Lamento haberte dejado tan pronto, pero sabe que tenerte a mi lado en estos últimos meses me dio paz. No lo merecía. Mostraste una fuerza que nunca supe que tenías. Sé que podrías sentirte culpable por la parte de la herencia de Tom. No lo hagas. Él tomó sus decisiones hace mucho tiempo, y esto es simplemente el resultado de esas decisiones. A veces, la parte más difícil de ser padre es dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus actos. La casa, el dinero, son tuyos porque demostraste que los merecías. No solo por quedarte durante mi enfermedad, sino por mostrar carácter cuando habría sido más fácil no hacerlo. Por elegir ser el tipo de hombre que siempre esperé que mis 2 hijos llegarían a ser. Cuídate, hijo. No dejes que la amargura te consuma. Las decisiones de Tom son su carga, no la tuya. Te quiero, hijo. Papá. Tuve que detenerme varias veces para secarme las lágrimas. Papá sabía exactamente lo que necesitaba escuchar, incluso desde la tumba. Hay una cosa más, dijo el señor Peterson, sacando otro documento. Tu padre cambió el testamento hace 3 meses para incluir una cláusula específica. Si Tom objeta el testamento o intenta reclamar una mayor parte, su herencia de $5,000 será donada a la caridad. Casi solté una carcajada entre lágrimas. Papá lo había considerado todo. ¿Cuándo puede notificarse a Tom?, pregunté. Según los términos, esperaba oír de él pronto. Y tenía razón. Esta mañana envié la notificación, y Tom ha estado tratando de contactarme desde diferentes números, ya que bloqueé el suyo hace años. Eliminé cada mensaje sin leerlo. La última lección de papá sobre las consecuencias estaba a punto de hacerse realidad. Y,
Por primera vez, no iba a sentirme culpable por ello. 3 días después de que el señor Peterson leyó el testamento de papá, Tom finalmente logró acorralarme. Acababa de salir del supermercado cuando escuché su voz detrás de mí. Samuel, necesitamos hablar. No lo había visto en 6 años, pero reconocí su voz de inmediato. Al darme la vuelta, apenas podía reconocer a mi hermano. El hombre seguro y magnético que solía admirar había sido reemplazado por alguien que parecía desesperado. Vamos, escúchame. Esto es ridículo. $5,000. Papá no pudo haberlo querido así. Cerré la puerta del auto más fuerte de lo necesario. Su ropa de diseñador no podía ocultar la mirada desesperada en sus ojos ni la tensión en sus hombros. Él quiso cada palabra, igual que quiso decir que traicionar a la familia era imperdonable. Era joven. Cometí un error. Me giré para enfrentarlo completamente. ¿Un error? ¿Eso es lo que llamas acostarte con la novia de tu hermano? ¿Abandonar a nuestra familia? ¿Ni siquiera aparecerte cuando papá estaba muriendo? No sabía lo horrible que era, comenzó, pero lo interrumpí con una voz lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a una pareja que pasaba. No es justo, dijo. Tía Karen te contó todo. Sabías exactamente lo mal que estaba. Simplemente no te importó. Estaba lidiando con mis propios problemas. Sara y yo estábamos planeando nuestra boda y... No te atrevas. Lo interrumpí, mi voz perdiendo calidez. Ni te atrevas a justificar haber perdido los últimos meses de papá porque estabas ocupado planeando una boda con la chica que me robaste. La expresión de Tom se endureció. Sara y yo somos felices juntos. Estamos enamorados. No fue solo una aventura. ¿Y eso lo hace mejor?, dije, riéndome con dureza. Mira, continuó, tratando de sonar razonable, lo hecho está. Pero esto de la herencia no está bien. También soy su hijo. Quiero mi parte justa. ¿Tu parte justa? Di un paso más cerca, y Tom tuvo la decencia de desviar la mirada. ¿Dónde estaba tu parte justa de responsabilidad cuando papá estaba enfermo? ¿Dónde estaba tu parte justa de noche sin dormir en el hospital? ¿Dónde estaba tu parte justa de verlo desmoronarse mientras no podías hacer nada para ayudar? No. No podía soportar verlo así. ¿Pero yo sí podía? No, Tom, no puedes jugar esa carta. Tú tomaste tus decisiones, papá tomó las suyas. El testamento se queda como está. Juró que lo impugnaría. Tengo derechos. Sonreí de repente, pero no fue una sonrisa amable. Adelante. ¿El señor Peterson te dijo qué pasa si lo impugnas? Tus $5,000 irán a la caridad. Papá pensó en todo, Tom. Estaba enfermo, dijo Tom, elevando la voz. No estaba pensando con claridad. Tú lo persuadiste. No te atrevas, dije, cortándolo una vez más con una voz baja pero letal. El rostro de Tom se puso blanco. No te atrevas a sugerir que manipulé a nuestro padre moribundo. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Él te vio abandonarnos. Esperó llamadas que nunca llegaron. Esperó hasta el final que te presentaras, que fueras el hijo que crió. Y le fallaste cada día. Samuel, por favor. Necesito ese dinero. Sara y yo tenemos problemas con la hipoteca. ¿Entonces de eso se trata realmente?, pregunté. Estamos en problemas financieros, y de repente recuerdas que tienes familia. Igual que cuando necesitaste un lugar para estar con mi novia, recordaste que tenías el cuarto de tu hermano. Aún somos familia, repitió una vez más. Eso no es justo. No, lo que no es justo es que aparezcas ahora pidiendo dinero cuando ni siquiera te molestaste en venir al entierro de papá. Dejamos de ser familia el día que elegiste a ella sobre nosotros. Dejamos de ser familia cuando ignoraste las llamadas de papá desde su lecho de muerte. Dejamos de ser familia cuando decidiste que tu felicidad valía más que destruir a todos los demás. El testamento se queda como está, Tom. Toma tus $5,000 y regresa a tu vida. Es todo lo que recibirás de esta familia. Lo observé en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo mientras me alejaba. Igual que 6 años atrás. Esa noche, me senté en el viejo sillón de papá. Ahora, mi sillón. Y releí su carta. Cada frase parecía más importante ahora, especialmente la parte sobre no dejar que la amargura me consuma. Miré alrededor de la casa. Nuestra casa. Llena de recuerdos de partidos de fútbol los domingos,
cenas familiares y lecciones de vida impartidas por un padre que valoraba la lealtad por encima de todo. Tom pudo haber considerado esta herencia como simplemente dinero y propiedad, pero yo sabía que era mucho más. En la repisa, hay una foto de papá, Tom y yo, de antes de que todo colapsara. A veces, la miro y pienso en la familia que podríamos haber sido. En el hermano que perdí. Luego recuerdo el consejo de papá: no dejes que sus elecciones se conviertan en tu carga. En lugar de eso, me enfoco en vivir de la manera que papá me enseñó, con honestidad, lealtad y carácter. Porque, en última instancia, esa es la verdadera herencia que papá me dejó. Todo lo demás son solo detalles. Tom nunca impugnó el testamento con sus $5,000. Desapareció de nuevo en su vida con Sara. Aunque he aprendido a disuadir a tía Karen de intentar informarme sobre ellos, ocasionalmente lo hace. Mi historia está aquí, en esta casa, practicando los ideales que papá me enseñó. Su historia ya no es relevante. Tal vez algún día, si tengo hijos, les enseñaré la misma lección que papá me enseñó. La familia se trata de elecciones, lealtad y carácter. Estas son las cosas que realmente importan. Al final, la sangre es solo una parte.